Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor, el audio? Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Me logran escuchar bien, verdad? Muy bien. Sí. Buenas noches, ¿Logran ver profesora. mi pantalla también, verdad? Sí, se escucha, Miss. Bien, muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, vamos a recordar lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, Clarita, José, Alexander, Piero, Gisela, ¿qué me pueden decir respecto a lo que hemos hablado la clase pasada? Hablamos sobre el romanticismo. ¿Ya? ¿Qué dijimos del romanticismo? Mm, que se originó en Alemania a finales del siglo XVIII. ¿Qué dijimos sobre el romanticismo? ¿Qué es el romanticismo? ¿De qué habla? En el romanticismo es lo que predomina más que todo el sentimiento. No logré escuchar. Que ahí más lo que predomina es el sentimiento. Ya, lo que predomina más es el sentimiento. ¿Qué más? Que se caracteriza también por su exigencia por la libertad absoluta. Ya, la libertad absoluta. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Quién es el máximo exponente del romanticismo? Que predomina los sentimientos. Ya.
chicas. Ya, movimiento cultural asociado a la libertad. Recuerden que el tema de literatura son ideas o temas complementarios, chicos, ¿eh? Para poder pasar a un siguiente tema, nosotros debemos de conocer a cabalidad sobre una corriente literaria para así contextualizarnos en la época. ¿Ya cuándo surgió el romanticismo, chicos? ¿Qué me podría decir? A finales del siglo XVIII. Ya, y primera mitad del siglo XIX. 19. ¿Ya? ¿En qué etapa o contexto cultural histórico se desarrolló el romanticismo? ¿Junto con qué época? En la primera ¿Cómo mitad dijo, del Miss? siglo XIX. ¿En la primera mitad del siglo XIX? No, ¿con qué? Dentro del contexto histórico se desarrolló, ¿sí? Se desarrolló, ¿sí? Dentro de la historia ciertas acciones. ¿Qué revolución, mejor dicho, ya? ¿Qué revolución se desarrolló en esa época junto con el romanticismo? La Revolución Burguesa. Revolución burguesa. Se desarrolló junto a la Revolución Francesa, chicos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se conoce al romanticismo? Hemos dicho, es un movimiento artístico cultural, ¿cierto? ¿Que se opone a qué corriente literaria? Neoclasicismo. Al neoclasicismo. Ahí por ahí uno de ustedes decía que se desarrolló en Alemania, pero paralelamente, ¿dónde también? En Europa, Miss. En Inglaterra. ¿En dónde más? En Inglaterra, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tenía los escritos románticos? El subjetivismo. Ya, el subjetivismo. ¿Por qué decimos que es subjetivista los románticos? ¿Por qué decimos que son subjetivistas, chicos? Por la importancia de las emociones. Ya, porque ellos más lo que predominaba, ¿qué cosa era? El sentimiento. El sentimiento, más que la razón, ¿cierto? Eso era la realidad, ¿ya? Y sus escritos estaban llenos de fantasía y misterio. ¿Ya, chicos? ¿De qué escritor hablamos la clase pasada? Tener el máximo exponente del romanticismo.
¿De quién? Chicos, ¿quién es el máximo exponente del romanticismo? Alexander Kevin. Johann, ¿cierto? Johann Wolfgang Goethe, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo contrario a ello, vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál será lo contrario a ello, chicos? Si en el romanticismo lo que predominaba más era el sentimiento, lo contrario a ello, ¿qué será, chicos? La razón. La razón, exacto. Chicos, recuerden participar, ¿eh? Porque de acuerdo a ellos se les registra la asistencia. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el realismo, ¿ya? Esta corriente literaria va a surgir a la segunda mitad del siglo XIX. Sí, va a ser una cultura y pensamiento. En el realismo es una etapa ya, sí, de mejoría, de evolución, donde se va a desarrollar con el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin. Aquí se va a desarrollar diferentes, se podría decir, filosofías y van a ser hombres ya conocedores de diversos temas, como el experimentalismo de Mendel, también el materialismo dialéctico de Marx, y van a surgir lo que son las ideologías revolucionarias, ¿no? Como son el socialismo, el anarquismo, ¿cierto? Y todas esas ideologías revolucionarias propias de la época, ¿ya? Dentro de la sociedad y de la política va a haber una burguesía muy poderosa que va a ser bastante progresista y conservadora, donde va a haber tensiones entre la burguesía y el proletariado. Recuerden que la burguesía era parte de la élite, ¿no? Y el proletariado, el hombre común, el hombre del pueblo, ¿sí?
Ahora, esta corriente literaria se va a relacionar mucho en el contexto cultural, ¿sí? Con los gobiernos absolutistas conservadores, asimismo con la primera internacional de trabajadores que se desarrolló en el año de 1864, ¿sí? Y las revoluciones burguesas, ¿sí? Que se desarrolló en el año de 1789, 1820, hasta el año 1848, ¿sí? Ahora, ¿qué antecedentes tiene esta corriente literaria? Uno de ellos es el folletín, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, ¿no? Que forman parte de los antecedentes para que esta corriente literaria se llegue a formar y al avance, ¿no? Sí, por ejemplo, acá tenemos una pequeña imagen sobre la investigación de 1897 de Joaquín Sorolla, ¿no? El cientificismo va a ser parte de esta época y esto se va a llegar a plasmar en los diferentes, se podría decir, relaciones y también historias que van a ser de la época, ¿no? Por ejemplo, la observación que va a pretender ser muy fiel a la transcripción de la realidad, ¿no? El cientificismo tiene ciertas etapas y dentro de la literatura va a formar parte, ¿no? Pero contextualizándolo, claro está, ¿no? Entonces, la observación va a ser ello, ¿no? Que va a pretender serle fiel, ¿no? Y transcribir tal y como sucede los espacios, va a haber una explicación y una experimentación de la época, así mismo como una denuncia social, ¿ya? A la explotación que se desarrollaba en esa época. El existencialismo va a ser del ser humano versus la sociedad en la cual se encuentre. Eso va a ser dentro del existencialismo, ¿no? El enfrentamiento que va a tener en esta época. Y una sencillez formal, ¿no? Que va a dar una precisión y una claridad dentro de sus escritos. La paulatina transformación también en novela psicológica, ¿no? Que se va a estudiar mucho lo que es la psicología del ser humano, el alma, se podría decir, del ser humano. Y el psicologismo, ¿no? El interés por la conducta humana, por cómo se debía de actuar en esa época en base a leyes y a los avances de la época, ¿sí? Ahora, una de las manifestaciones más importantes que se va a desarrollar en esta época va a ser la novela. Dentro de ello, o dentro de la novela, vamos a ver, sí, a la verosimilitud, ¿no? Que va a estar presente con argumentos, va a protagonizarlo dentro de la sociedad y la mujer también, ¿no? Los protagonistas principales, si bien es cierto, en cada corriente literaria vamos a observar de que hay ciertos una musa o una inspiración para el escritor, ¿no? Es una inspiración. Entonces, dentro de esto, dentro de esta sociedad, o mejor dicho, dentro de esta corriente literaria, los protagonistas principales que vamos a tener va a ser la sociedad o la mujer también, ¿no? Como van a ser la inspiración de esta época. Y sus descripciones dentro de las obras literarias van a ser bastante exhaustivas, bastante características, ¿no? Que con el simple hecho de quizás leerlas, yo las voy a poder interpretar o diferenciar, ¿no? Y fiel reproducción de distintos registros, que quiere decir ello, distintos idiomas en los cuales se van a llegar a publicar, ¿no? La novela. Y van a aparecer las nuevas técnicas narrativas, ¿no? Nuevas técnicas, nuevas formas de escritura, ¿sí? Y de manifiesto.
Por ejemplo, va a haber un narrador omnisciente, una caracterización de personajes, la lucha contra las normas que se daban en esta época, un monólogo interior, un estilo indirecto libre de ironía, de lo cual sí estaba sujeto los de la etapa del romanticismo y va a presentarse una aparente objetividad, ¿no? Y la intervención del autor que va a ser parte de uno de los personajes también, ¿no? ¿Por qué decimos que es aparente objetividad? Porque no se va a desarrollar tan complejo, mejor dicho, tan en base a la razón, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo claro. Muy bien. A ver, entonces, esas son las nuevas formas literarias que van a aparecer, ¿no? Nuevas técnicas de cómo se va a llegar a manifestar. Ahora, ¿qué mundos, o mejor dicho, qué temas trataban dentro de esta época? Va a ser diversos tipos de temas, ¿no? Como por ejemplo el mundo rural. Recuerden que toda corriente literaria va a intentar plasmar sus actividades sociales que son propias de la época, que se van a desarrollar, ¿sí? Que se van a desarrollar en eso, el aspecto cultural, social, cómo es que la sociedad se comportaba. Ellos van a tratar de plasmar en sus escritos, ¿no? Y muchos de ellos, o muchas de las épocas, tenían negado esta, este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo veían? Veían como la literatura o el escribir obras literarias como parte de su expresión, ¿no? Para que lleguen a manifestarse. También va a haber un mundo urbano, la historia política también va a ser parte de la época, los conflictos existenciales propios del ser humano, que son la locura, el amor, el desamor, que van a ser propios del ser humano digno de esa época, ¿no? Y cómo los enfrentaban ellos. Y la sociedad, ¿no? Llena de falsedad y soledades. Ahora, dentro de ello también, así como había diversos temas que van a desarrollar los escritores de esta época, ¿sí? ¿Sí? Van a haber diferentes tipos de autores. ¿Por qué creen que va a haber diferentes tipos de autores, chicos? ¿O por qué consideran que habría? Porque todos no tenían el mismo pensamiento, tenían distintos modos de pensar. Más fuerte, por favor, no te logro escuchar. Que todos no tenían el mismo pensamiento, que algunos, como dice, y algunos eran más conservadores, otros eran más realistas, otros eran más críticos. Ya va para ahí. ¿Otra idea?
¿Nadie, chicos? A ver, ¿por qué decimos que va a haber diversos autores burgueses? Porque va a haber escritores quienes van a escribir los que pertenecían a la burguesía, los que van a escribir para la burguesía y los que escriben contra la burguesía, haciendo una crítica a ellos, ¿no? Entonces, va a haber tres tipos de manifestaciones, o mejor dicho, de obras que se van a llegar a escribir. Desde la burguesía, los que pertenecían a esa época van a tener temática de ellos, ¿no? Para los de la burguesía y contra la burguesía se van a desarrollar, ¿no? Ahora, la separación va a haber autores también bastante conservadores, que no van a ser muy liberales también, autores progresistas, ¿sí? Un espíritu más crítico, sus ideas van a estar más políticamente más extremas, van a fomentar o dar a conocer las diferentes ideas políticas que son propias de esa época, ¿ya? Entonces, va a haber diferentes tipos de autores. Ahora, si bien es cierto, el realismo se va a desarrollar en diferentes ambientes, como es en el realismo inglés, donde la sociedad burguesa va a ser más consolidada por la revolución industrial. Sí, va a haber una mayor proyección de este realismo, ¿no? Un optimismo, una complacencia típicos del periodo al cual pertenecían, ¿no? Que era el periodo victoriano inglés. Aquí vamos a tener a Dickens, a Wall, a William Thackeray, a Wilkie Collins y a las hermanas Bronte también, ¿no? Ahora, uno de ellos es Charles Dickens, que dotó del año 1812 hasta el año 1870. Aquí él es un escritor que va a dar a conocer, mejor dicho, se va a centrar mucho en personajes muy infantiles, su escritura es bastante humorística, en el que va a dulcificar su crítica. De alguna manera, él llega a criticar a la sociedad a la cual se enfrentan los niños, pero de una manera humorística, ¿no? Que la va a dulcificar, la va a hacer mucho más tierna o mucho más no tan grosera, ¿no? Va a haber una importante ironía. Su estilo es bastante sencillo, es por ello que sus obras lo leen niños de primero, segundo, tercer grado de primaria, ¿sí? Y va a haber una reproducción de personajes y ambientes, ¿no? Que van a contar con gran fuerza descriptiva, van a ser bastante descriptivos, que lo van a poder quizás hasta escenificar, ¿no? Esa concepción o percepción que él tenía sobre la condición humana va a ser bastante aguda, ¿no? Va a ser bastante llamativa y lo va a plasmar directamente. Sí, va a tener rasgos melodramáticos, folletinísticos y bastante sentimentales en cuanto al desarrollo, ¿no? ¿Qué obras tienen? Los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, que es una obra bastante conocida, La pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos difíciles, Grandes esperanzas, ¿sí? Son diferentes obras infantiles que él tiene, ¿no? Aquí tenemos una pequeña estrofa de David. Aquí tenemos una expresión de David Copperfield, ¿no? Que es una de las diferentes manifestaciones que va a tener. Por ejemplo, les leo el último párrafo, ¿no? Que dice, qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme, la extraña quietud que parecía reinar en la casa, qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueran pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté con trabajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar. Pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa. Sí, es una pequeña parte de la obra de David Copperfield, ¿no? De ahí tenemos a Robert Louis Stevenson, ¿no? Que es otro de los escritores que él sí se va a sentar en las aventuras
de las zonas marginadas de Asia o América, ¿no? En la cual también va a ser su protagonista muchos niños, ¿ya? Tenemos dos obras bastante llamativas, que es La Isla del Tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Y Oscar Wilde, que es uno de los escritores más importantes de esta época del realismo, en la cual nos plasma y una de sus obras bastante conocidas, o tiene una de las obras bastante conocidas, que es el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es una obra bastante llamativa porque narra la historia de este joven, ¿no? De Dorian, quien se enamora de su belleza al ser pintado por su mejor amigo, ¿sí? Y él vende su alma, ¿sí? Para poder ser siempre como y tal y le había pintado su mejor amigo. Él deseó nunca perder esa juventud, esa lozanía de su rostro, en lo cual hace ese intercambio. Entonces, todas las actitudes negativas, el paso del tiempo, lo va a ver representado en su retrato, ¿no? Mientras que él nunca envejecía, nunca tenía ninguna marca en su rostro, hasta que un día, ¿sí? Él va a visualizar su retrato y va a observar de que va a estar totalmente decadente, muy maltratado, en lo cual explota y va a decidir destruir ese retrato porque no podía concebir la idea de que era tan horrible. Entonces a él, al destruir ese retrato, va a prácticamente destruirse a sí mismo, en lo cual el retrato va a volver a ser lo joven y tal como se había pintado en un inicio, y él que va a tener Dorian físicamente al morir, se va a visualizar en su rostro todas esas expresiones, ¿sí? De eso trata esta obra. Es bastante interesante, les invito a leer, bastante llamativa. Es una obra corta que yo sé que ustedes lo van a poder terminar de leer. Sí, y otros autores como William Thackeray, Wilkie Collins, las hermanas Bronte, ¿sí? Que van a ser también, si van a tener las mismas características, ¿no? William Thackeray, por ejemplo, va a plasmar, una de sus obras son La Feria de las Vanidades, que va a plasmar una visión crítica, tierna e irónica también de la sociedad de su época, ¿no? Y va a tener un trama sentimental de la época. Wilkie Collins ya narra sobre novelas de intriga como La Piedra Lunar y El Dama de Blanco, y La Dama de Blanco, las hermanas Bronte, Emily, Charlotte y Annie, por ejemplo, Agnes Grey, Charlotte, Jenny Earle y Emily, cumbres borrascosas, ¿no? Ellas van a plasmar en sus escritos un tono misterioso y bastante romántico también, ¿no? Y su pasión amorosa va a desempeñar un papel muy importante dentro de sus obras. Sí, George Eliot, por ejemplo, con Mary Ann Evans, van a plasmar una descripción de los ambientes provincianos y conflictivos morales que van a ser de la época, ¿no? Ellos plasman esta crítica ahí. Y dentro del realismo norteamericano, vamos a tener a Mark Twain y los hermanas Melville, ¿no? Mark Twain, por ejemplo, con una obra sencilla y humorística, en la cual va a plasmar su experiencia vital, ¿no? Como las obras de las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, un yankee en la corte del rey Arturo, ¿sí? Y las hermanas Melville con las obras de corte marinero aventurero, ¿no? Más plasmadas al mar, ¿no? Con la obra Moby Dick, por ejemplo, que quizás lo han escuchado, ¿sí? Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, chicos.
Tania, José, Clarita, Flor, Yamilet, Gisela. Bueno, supongo que ninguna. Dentro del realismo francés vamos a tener a Henry Bailey con Stendhal, sí, y ellos van a ser unos románticos en perpetuo conflicto con la aún sociedad, ¿no? Ahí tenemos con Rojo y el Negro y la Cartuja de Parma, ¿no? Rojo y Negro es una historia del fallido intento del ascenso social que van a tener, ¿no? Y de la conquista de la felicidad por parte de un plebeyo, ¿no? Esta adquisición de querer lograr la felicidad, ¿no? Sí, su ambición por la actitud neutral y un sobrio estilo de la radiografía de la hipócrita sociedad burguesa francesa que se desarrollaba en esta época, ¿no? La Cartuja de Parma, escrita en 1839, va a estar ambientada en Italia, ¿sí? Donde sus vicisitudes de un joven aristócrata va a ser repudiado por su familia, ¿no? Que va a emprender una carrera eclesiástica y política que va a triunfar a costa de numerosas intrigas y de sacrificar su gran amor. Sí, ahora, Honor de Balzac, que va a datar del año 1790 al año 1850. Él es un escritor en la cual va a realizar una denuncia, ¿sí? Al exceso, la personificación de la frivolidad, ¿no? De esta frivolidad y la amoralidad y la corrupción. Sus primeras obras va a ser en tono romántico, históricas o simbólicas, como La piel de Zapa, las policíacas como un asunto tenebroso, y sus protagonistas van a ser diversos, ¿no? Como damas, jóvenes de sangre azul, de familias nobles, aristócratas, cansados ya de la vida, desilusionados y apáticos, ¿no? Y los burgueses propios de la época. Y sus grandes novelas realistas son, por ejemplo, La comedia humana, ¿no? Que esto nos va a tratar sobre un universo novelesco, personajes que van a circular de novela en novela, que van a ser partes o complementarias de una novela tras otra, ¿sí? Y Gustavo Flaubert, quien va a ser un escritor que va a ahondar mucho en lo que es en la psicología de sus personajes, ¿sí? Y una cuidadosa descripción
de sus ambientes, ¿no? De los ambientes que él va a tener, ¿no? La ideal de perfección literaria basado mucho en lo que es en la objetividad y la impersonalidad de la época. Una de sus obras son Madame de Bovary, escrita en 1857, en lo cual va a plasmar un proceso judicial por inmoralidad, ¿sí? El homenaje a Don Quijote y crítica al romanticismo, ¿sí? Va a ser propio de la época. Y su despiadado retrato de intoxicación idealista, ¿no? Su ambiente de asfixiante. Sí, su ambiente de asfixiante vulgaridad provinciana, ¿no? Estos términos o terminología que va a estar desarrollando en esta época. Sí, la educación sentimental, escrita en 1869, donde nos va a hablar sobre un joven burgués y sus frustraciones que va a tener con una mujer casada, ¿ya? Y luego en el realismo ruso, ¿no? Que se va a presentar con una incorporación tardía al panorama europeo, ¿no? Pero de gran calidad también, ¿sí? Va a tener una complejidad de una sociedad bastante sometida al despotismo, ¿sí? Una denuncia de la miseria de sus campesinos también, que va a estar sometidos como siervos a la nobleza, ¿no? Y van a ser explotados por estos. Y una alejada de las revoluciones industriales y políticas en Francia e Inglaterra. Nikolai Gogol, por ejemplo, es uno de los representantes del realismo ruso, donde va a plasmar su obra Almas Muertas, ¿no? En el cual va a describir él la miseria del campo en el cual vivía, ¿no? Y Fyodor Dostoyevsky, ¿sí? Es uno de los máximos exponentes del realismo, ¿no? En lo cual él también va a plasmar ideas del realismo psicológico, la minuciosidad para relatar relaciones de servidumbre, la preocupación por este hombre contemporáneo y la vida de la ciudad con paseos, ¿no? Tabernas y vivencias en las diferentes obras. Una de sus obras son Crimen y Castigo, El Jugador y Los Hermanos Karamazov, ¿no? Y una de sus obras mayormente conocidas son Crimen y Castigo, que nos va a hablar sobre la moral del amor, el cual va a superar la teoría del egoísmo racional, ¿no? Esto de estar enamorado por una persona va a hacer que él cambie de pensamiento, ¿no? Y confiese su crimen. Luego tenemos a León Tolstoy, a León Tolstoy, que es uno de los representantes también de la época, que nos va a escribir Ana Karenina, Guerra y Paz, ¿no? Ana Karenina, por ejemplo, van a plasmar historias paralelas, ¿no? De una mujer atrapada en las convenciones sociales y un terrateniente filósofo, ¿no? Que iba a intentar mejorar las vidas de sus siervos. Y Guerra y Paz, escrita en 1869, que va a hablar sobre la monumental obra en la cual se van a describir cientos de distintos personajes, ¿no? Y durante la invasión napoleónica, que es donde, lo cual se va a plasmar estos temas, ¿no? Esta temática de la época. Sí, acá tenemos una pequeña descripción de Ana Karenina, ¿no? Y otros realismos que va a surgir en Alemania, en Italia o en Portugal, ¿no? Que va a perdurar la novela romántica y su novela de formación, ¿sí? Y la novela realista española. En sí, el realismo y como toda otra corriente literaria van a desarrollarse en diferentes lugares, en diferentes países, ¿sí? Acá tenemos a Leopold Alice con La Regenta y, bueno, una etapa de el naturalismo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, No me. ya. Ahora,
dentro de esta época, el máximo exponente del realismo, lo vamos a hablar, es de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Que es parte del realismo ruso, ¿no? Él va a ser de Moscú, ¿sí? Nacido en 1821 y muere en San Petersburgo en 1881. Él es un hombre educado por su padre, que es un médico bastante despótico y brutal, bastante, se podría decir, eh, por ejemplo, muy rígido, se podría decir, ¿no? En el cual él va a encontrar protección y cariño en su madre, ¿sí? El padre lo trataba con mucha rudeza. Él es un novelista ruso y que va a ser el máximo representante de la literatura realista, ¿no? Y es un genio de la narrativa europea. Él en 1849 es condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales, porque sabemos, si bien es cierto, en estas épocas era prohibido el de tener que enfrentarse, o mejor dicho, rebelarse, ¿no? Entonces, él al formar parte de uno de los grupos liberales va a ser condenado a muerte, pero al final va a ser indultado momentos antes de finalizar con él, ¿no? Antes de la hora fijada para su ejecución, el cual él va a estar 4 años en un presidio de Siberia, en lo cual esta experiencia que él va a tener va a relatar más adelante en su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos, ¿no? Todo lo que él había vivido en este lugar. Ya en libertad va a ser incorporado a un regimiento de tiradores, en lo cual los siberianos va a contraer matrimonio con una viuda con pocos recursos, ¿no? Que es María Dmitrievna Isayeva, ¿no? Tras esta larga etapa en Tíber, él va a recibir la autorización para poder regresar a San Petersburgo, donde no va a encontrar ninguno de sus antiguos amigos, ¿sí? Y tampoco nadie lo va a reconocer. Entonces, la publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos en 1861 le va a devolver a él la celebridad, ¿no? Y para la redacción de su siguiente obra, que son Memorias del Subsuelo, escrito en 1864, en la cual él se va a inspirar en su experiencia siberiana, ¿no? Y de ahí va a ir escribiendo varias obras en la cual se va a consagrar definitivamente con su obra Crimen y Castigo, donde va a narrar la presión de sus acreedores, ¿no? Lo va a llevar a abandonar Rusia, ¿sí? Crimen y Castigo es una obra que va a narrar, o es una novela que narra la historia de Radión Raskolnikov, que era un estudiante de Derecho, que se va a ver obligado el de dejar su carrera por falta de dinero, ¿no? El cual él va a tener ciertos o va a desencadenar una serie de pensamientos en lo cual les va a llevar a cometer ciertos crímenes a él, ¿no? Y va a llegar a cometer el asesinato de su usurera, ¿no? De la persona que le daba el dinero. Dentro de los personajes principales tenemos a Raskolnikov, Sonia, Dunia, la vieja usurera y la vieja usurera, ¿sí? Acá les voy a presentar un pequeño video respecto a lo que les acabo de hablar para que lo puedan comprender, ¿no? La historia más que todo. Hola a todos, el día de hoy vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñanos. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Diana sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja aventurera llamada Elena Ivanovna, porque va a pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha
va a la casa de la vieja usurera y ¡pum! Que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum! Mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov, examinado con delirios de persecución y pesadillas a causa de su crimen, y adquiere la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia, de los nervios, se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una marpeladora. Sonia, aunque una yo estoy prostituta, diciendo porque está llena de virtudes supone que cristianas, hemos comprado una foto, porque el celular es grabado y se ve ahí. Y a Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la O se historia ve en bíblica de algún Lázaro para reconfortar su No alma. creo. Mientras la novela avanza, Raskolnikov Así se viene presenta con el leyendo. detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Ya. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Con más tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Messier piensa que él es el culpable del homicidio. Carlos logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a él. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado y en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. Sí, bueno, esa es la historia que nos plasma Raskolnikov, sí, y parte de la época, ¿no? Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Bueno, parece que no. Bueno, espero sinceramente que me hayan podido comprender y haya quedado claro este tema. Nos vemos.